¿Qué tal, discípulos? Bienvenido a este podcast. Hoy estaremos hablando sobre la iglesia y la juventud. La juventud hoy en día, no vamos a ir hacia la historia, sino en el hoy. Vamos a hablar cómo es la relación del joven, cómo va viviendo el joven y su espiritualidad el día de hoy y cuáles son un poco esos temas que están en la actualidad. ¿Qué es lo que hacen los jóvenes y cómo la iglesia pues, va a abrazar esa realidad? Yo soy el Padre Jesús Álvarez y esto es 5 panes, 2 peces. Bienvenido, Anderson, a este podcast. Vamos a hablar hoy sobre la juventud. Cuéntanos un poco de tu vida, cuál ha sido tu proceso con la pastoral juvenil, cuál ha sido tu experiencia de iglesia, pero también un poco tu experiencia como joven que vive en esta realidad digitalizada, en este continente digital, pero también las dificultades y retos pues, que como joven te ha tocado vivir. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por invitarme. Y una vivencia dentro de la iglesia como joven, bueno, desde pequeño siempre los pequeños aprendizajes. Comencé siendo monaguillo, ¿sí? A eso de los 6 años más o menos. Empecé con los franciscanos, ya luego de allí pasé a la parte diocesana. Y bueno, mi camino se empezó a experimentar cosas maravillosas. Grupos juveniles, infancia misionera, aprender a tocar tambor, música, misas navideñas, retiros espirituales, campamentos, salir a misionar, llevar la palabra de Dios. Y hasta la actualidad, bueno, hace poco pues culminé mi trabajo con la pastoral juvenil, un trabajo lleno de mucha experiencia. Es remar mar adentro, como el lema siempre lo dice, de la pastoral juvenil. Y más que remar mar adentro es siempre captar esa atención del joven. Ese joven que está allí perdido, ya sea en cualquier tipo de vicio, y no solamente en los vicios, sino que a veces olvidamos la soledad. La soledad es uno de los temas muy fuertes que viven de hoy en día los jóvenes, y siempre pues de la soledad pasamos a Sí, que eso es interesante porque en este mundo donde en las redes sociales se nos dice que estamos conectados con el mundo entero, pero realmente, aunque tengamos a muchos amigos en Facebook, en Twitter, en cualquiera de las redes sociales, TikTok, Instagram, qué sé yo, pues estamos solos realmente, porque pareciera ser que las redes sociales nos acercan a una gente que está lejos, pero nos aleja de la gente que está cerca, y bueno, yo creo que por ahí también se produce un poco la soledad, pero más que esa soledad, también se siente el joven que está caminando solo en este camino de proceso de pastoral juvenil, de acompañamiento a los jóvenes, de misión de un joven para otro joven. ¿Has encontrado esta realidad? ¿El joven se siente desamparado, solo, caminando solo? Sí, realmente se han encontrado muchas experiencias y vivencias, como tú lo comentas. Hay jóvenes que realmente se sienten solos, aún estando dentro de la iglesia, porque es algo curioso y suele pasar mucho también ahora en la actualidad con los grupos juveniles, ese acompañamiento del sacerdote, ¿sí? Recuerda que el sacerdote siempre es la cabeza de la iglesia y pues nosotros somos sus ovejas. Muchas veces esa es la deuda de nosotros como sacerdotes hacia los jóvenes, ¿no? A veces entre tantas cosas pues descuidamos la realidad juvenil que creo que es una de las realidades que más necesita pues la atención del sacerdote, de la persona que está al frente de la realidad religiosa en la parroquia. Y recuerda que cuando ya un pastor queda sin ovejas, queda mirando a los lados. Sí, y sí, es allí la triste realidad porque ya luego de que el sacerdote se ve sin su rebaño, sin sus ovejas, empieza el cuestionamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pero ahí sería la interrogante. ¿Qué pasó? Bueno, como amigo te voy a permitir que me critique como sacerdote, no solamente a mí, sino a todos. O sea, ¿qué es lo que el joven hoy espera del sacerdote que no le estamos dando a los jóvenes? Bueno, mira, más que atención, un acompañamiento, ¿sabes? Porque recuerda que hoy en día, por así decirlo, sí, por así decirlo, vivimos en un mundo, en una época de jóvenes de cristal, que ya tú no puedes opinar en base a diferentes cosas que se vienen dando en el mundo. Con mucho respeto, pareciera ser que nacen ofendidos. Con mucho respeto, ¿no? Porque nacen ofendidos o se moldean, y van moldeándose al entorno en el cual están, ¿sí? A veces dejamos de ser nosotros mismos por encajar en ese pequeño grupo que al final no trae nada bueno. Entonces perdemos nuestra esencia de Dios para tener una esencia del mundo, que al final de cuentas no sirve para nada. Cuando el joven se aleja de la realidad de Dios, ¿a dónde se refugia?
La mayoría en sus redes sociales. En sus redes sociales, en lo que pasa en el mundo. Si yo encuentro esto, voy a buscar la manera de transversar el mensaje. Tú sabes, a lo que te digo, llamar la atención. Porque ¿qué pasa? Los jóvenes ahorita necesitan mucho acompañamiento, mucha atención. Entonces, si tú te das cuenta, hay jóvenes que antes tú los veías en la iglesia católica y ahora están en la iglesia evangélica. Claro. Entonces, ¿qué sucede allí? O sea, Tú como joven, sacerdote. ¿tú como joven crees que la iglesia, delante de la realidad juvenil, está en crisis? Sí, sí. Y ¿Por qué? literalmente, porque te digo, desde mi punto de vista y desde mi sentimiento, porque estamos muy cómodos en la iglesia, ¿sabes? Entonces preferimos quedarnos en la comodidad del sillón y no salir a las periferias como muy claramente lo dice el Papa. Y el Papa en sus documentales habla muy claro, las iglesias están en las periferias. Bueno, valga la cuña, este documental de Amén, que se Sí, encuentra en hace Disney poco. Plus, mira, es Hace una poco. maravilla. Una Y maravilla realmente. muchos de los jóvenes que hablan allí incluso hacen tema al Papa de si él en algún momento se ha sentido solo. Y es curioso la respuesta que él da. Y de verdad llena mucho, porque tú podrás decir, oye, el Papa está lleno de la bendición de Dios, pero también es humano. Por supuesto. Entonces, a veces creemos de que porque él lo puede tener todo, infinidades de amigos que pueda tener, pero no, a veces siempre la soledad está allí presente, como ese pequeño vaivén que va. Entonces, afecta, pero como ya una persona madura y con una espiritualidad muy firme, saberlo llevar. Es como una tormenta, como él lo decía. Esta es la tormenta, espera que pase la tormenta y ya luego piensa qué está mal y qué puedo hacer para mejorarlo. Eso pasa en los jóvenes, pero no buscamos la solución. Nos quedamos en la tormenta. Aparte del acompañamiento de que hablabas, ¿qué otra cosa la juventud espera del sacerdote? O sea, aparte de decir, de estar con ellos, de caminar con ellos, de sufrir realmente las realidades que ellos sufren, acompañar en los procesos de alegría, de dolor, de éxito, de fracaso, qué sé yo. ¿Qué otra cosa crees tú o tú como joven exigirías del sacerdote o de la persona religiosa que esté allí al frente de la parroquia o de tu realidad religiosa, espiritual? Oye, habrían muchas cosas que pedir al sacerdote, pero desde el punto humano es un poco más entregado, ¿sabes? Entregado en el sentido de levantarse en las mañanas, hacer la lección divina, orar, porque pasa ahorita en la realidad, y puedo decirlo con base, ya ahorita los sacerdotes ya no toman el tiempo para orar. Así como los jóvenes están perdidos en las redes, los sacerdotes también están perdidos en las redes. Sí. Porque te pongo ejemplo de años atrás, ¿cuántos canales de sacerdotes habían en las redes? No había. No había. Ahora visualiza las redes ahora. Existe el boom, ¿no? Como Ahora 5 hay panes, 2 demasiados peces. sacerdotes, claro. Gracias por Sí, tirármela, sí, te exacto. sigo queriendo. Bueno, yo también te sigo queriendo, pero es eso, pues. Entregar realmente lo necesario, porque a veces está bien, la comunidad puede pedir por el sacerdote, Sí. pero también él tiene que pedir por él mismo y por la comunidad. Claro. Bueno, siempre en la comunidad van a existir esas viejitas chismosas que van a estar por allí Que les hagan o muchacho. criticando, mire el padre esto, el padre aquello, padre, pórtese ahí bien, padre, pórtese. Pero en la casa terminan siendo... Sí, bueno, mira, en este tema, cambiando un poco la panorámica, vamos hacia dónde se refugian los muchachos y es un tema que está muy en boga y es el tema de los tatuajes. Sí. ¿Por qué el tema de los mucho. tatuajes? Lo digo, ahorita ha existido el boom, ya, todo el mundo anda tatuado, bueno, todo el mundo no, pero por lo menos la gran mayoría de la sociedad, Como un Ryan, 80%, sí. como Ryan que está El tatuado, productor que ahorita está vamos por contra allí. ti. Así como él me la tiró a mí, pues ahorita vamos para allá. Sí, no te aquí vamos a preocupes, tirarla a todo el también te mundo. toca. Entonces, el tema de los tatuajes. ¿Por qué el joven, o sea, cuáles son las motivaciones que un joven tiene para tatuarse? ¿Has sentido tú algún momento el impulso de hacerte un tatuaje? ¿Tienes Sí, un tatuaje? sí. No tengo, pero he querido, ¿sabes? He querido en el ámbito en que para mí eso, bueno, es un arte, ¿sí? No cualquiera puedo decir yo que puede tener el valor de pincharte allí, hacerte, y que te quede extremadamente perfecto. Perfecto. Y con esa delicadeza. Sí, porque hay tatuajes de tatuajes, unos Sí, que quedan horrorosos. hay unos que tú quieres una tinta negra pero termina morado. Sí. No es por ser negro, imagínate que yo me haga uno acá con tinta negra y no se vea. O que el dibujo quede mal, Perdí la el cara dinero. quede desfigurada. Pero ¿qué pasa? Sí, he tenido mucho el interés, me llama la atención, pero más que todo como por moda, ¿sabes?
La mayoría de los jóvenes, La motivación de los pienso yo, jóvenes es moda. es moda. Pero la pregunta, una de las preguntas más importantes, que yo creo que no solo yo, sino también los chicos que me estarán viendo, se preguntarán, ¿es pecado o no es pecado? Porque claramente... Pero aquí el que está entrevistando soy yo, ¿viste? Exacto, pero yo también, la idea es asegurarse y por lo menos yo salir de aquí, ya tú mañana me dejas un tatuaje, tú me dijiste que no era pecado. Bueno, mira, con respecto a esto, sí, en la Sagrada Escritura se habla de que hacerse una incisión, hacerse algo, es pecado, no es lícito, pero si vemos el contexto bíblico, porque si vamos al pie de la letra, los que nos están viendo, si vamos al pie de la letra, sí vamos a decir, mira, no es tatuaje, no se puede hacer tatuaje, es pecado, pero el contexto es otro. ¿Cuál es ese contexto? De que la ley está evitando que las personas se hagan incisiones en honor a otros dioses. Ese es el contexto bíblico de esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en esa realidad hebrea y pagana que se vivía en el tiempo que se escribió esta ley, las personas se hacían incisiones o marcaban su cuerpo en honor a dioses que no era Yahvé. Por ejemplo, exacto, Baal. Bueno, se iban y se tatuaban en honor a Baal y por eso la ley prohíbe las incisiones. Pero ¿qué pasa? Luego tenemos... Pero el tatuaje como tal, o sea, el arte, como tú decías, como tal, no es un pecado. El pecado es la motivación que hay detrás, la motivación o el pecado o el no pecado va a depender de la motivación que hay detrás de la intención del tatuaje. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis 19, vamos a encontrar de que viene el Señor y el Señor en su muslo tiene marcado Rey de Reyes, que muchos han dicho que es un tatuaje. Entonces, o sea, ¿Jesucristo está tatuado? ¿No está tatuado? Excelente interrogante. Pero tiene ahí el nombre, Rey de Reyes en el muslo. Entonces, vamos a ver de que el tatuaje en sí no es un pecado. Ryan, te salvaste. No, es la motivación. Es decir, si tú te haces un tatuaje simple y llanamente por rebeldía, porque ando, mira, arrecho con toda la sociedad, mira, cuando se te pase la rechera el tatuaje no te va a servir. La motivación se va a morir y te vas a desilusionar de tu tatuaje. Ahora, si es una motivación noble, bueno, mira, no sé, vamos a un caso muy triste, se murió mi mamá y bueno, me voy a tatuar el nombre de mi madre. Es un significado. Es un significado noble, no claro. Hay un sentido de rebeldía, no hay un pecado realmente. El tema es la motivación, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué te quieres tatuar? Porque si es por moda... ¿Tú por qué te tatuaste? Ella por la novia. ¿Tú te vas a tatuar de la novia? No. Bueno, ella se llama María, cualquier cosa, no. La Virgen María, yo la llevo muy presente. Mira, ahí vamos. No, porque estoy enamorado, sí. Me tatúo el nombre de aquella persona que me gusta, en el caso de las muchachas, del novio, en el caso del novio, o de cualquier persona que te guste, rompió la relación, el tatuaje queda. Claro, ahorita hay medios para quitarse el tatuaje, pero... Ya eso sí un poco... Es más doloroso, es más peligroso, y la motivación es una motivación burda. Es pasajero. Es pasajero. ¿Y usted quiere tatuar? Mira, me gustan los tatuajes. Lo tengo que confesar, me gusta, nunca me haría uno a la realidad. Hoy me pregunto, ¿te vas a tatuar? No. ¿Me gustan los tatuajes? Por la edad. No por la edad, yo soy un carajito, ¿viste? Yo soy un carajito, respeto. Mira, pero veo un tatuaje, oye, me gusta el arte, me gusta que cuando el tatuador es verdaderamente un maestro y cuando hay una motivación noble, me gusta, porque en muchos de los casos un tatuaje cuenta una historia. Y esa historia de la persona vale, ¿no? Cuando es una motivación noble la del tatuaje y cuando el tatuador es bueno. Sí. Repito, o sea, hay unos que hacen unas aberraciones de tatuaje. Entonces, ¿qué pasa? No me tatuaría, pero respeto a quienes se lo hacen. Me gusta ver los tatuajes. Mira, oye, mira, te quedó bien. Okay, ¿y qué significa el tatuaje? Más adelante el Padre Jesús se va a tatuar. No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Bueno, veremos. Pero mira, ya que tú dices que eres el entrevistador, pero no, esta vez te quito el mérito. Dale, pues te puedo dar el tablet. Gracias. Dale, gracias. ¿Cuál es la clave? La P. La P. De padre. De padre. O de pan. No, de padre. De padre. No, pero... mira, una de las preguntas que hace poco, por cierto, antes de la vendimia del seminario, que estuvo muy buena. De verdad hay que admitir que estuvo muy buena. Todo salió perfectamente. Hablaba yo con ciertos amigos que tengo allí en el seminario, que ya están casi finalizando sus estudios, y es un poquito agravante. Ahí englobaríamos cuando me mencionabas que si la iglesia está en crisis. Ok.
Realmente yo pienso que sí, porque ya en el seminario hay más pasillos que jóvenes. Exacto. Hay más pasillos que jóvenes y yo le comentaba a él, oye, es un poquito fuerte la situación. Y él me decía, bueno, hay algunos que han desistido, otros permanecen. Pero yo le comentaba a él, Y que a veces permanecen con mucha dificultad a nivel anímica, también, ¿no? en la parte anímica. Y yo le comentaba, la mayoría de los chicos que están acá, ¿son de dónde? Él me dice, no, la mayoría son de los pueblos. De Ahora los campos, exacto. la pregunta sería, ¿habita más Dios en el pueblo que en la misma ciudad? ¿O hay más necesidad en los pueblos que en la ciudad? Mira, el tema es interesante porque sí, realmente la población, la gran población de seminaristas, por lo menos en su mayoría, un 70-80% vienen del campo. ¿Qué pasa? El campo tiene una bondad que no tiene la ciudad. Y la bondad es que el joven está más conectado a su familia, al silencio, al trabajo y generalmente en los pueblos la espiritualidad se vive más intensamente. ¿Por qué? Y esto va a sonar a burla, pero es una virtud. Mira, si estás en el campo, te paras temprano, ordeñas, te vas al liceo. Mira, no tienes cine, no tienes, Nada, a veces no tienes ni comodidad. siquiera internet, no tienes nada. Pero entonces la familia antes de dormir se reúne para orar. Cuando va el sacerdote, el campo se paraliza, te lo digo por experiencia propia, el campo se paraliza. O sea, mira, hoy viene el padre, hoy casi que no trabajamos todos a la capilla. Y ese todo es toda la familia, ¿no? Entonces, la vivencia espiritual, hay más espacio, las personas se hacen más espacio para la espiritualidad, porque ese contacto con el campo, ese contacto con ver lo que el Señor ha creado, ese contacto con la espiritualidad desde el hogar y ya luego poder sacar espacio para cuando el padre va al campo, hace que el muchacho pues tenga una apertura de corazón un poco más que el muchacho de ciudad. Y no es que el muchacho del campo sea mejor que el muchacho de ciudad. O no sé, no quiere decir que el muchacho del campo sea más santo o mejor persona que el muchacho de ciudad, sino que la ciudad absorbe más a cualquier persona. ¿Ok? Las redes sociales, el tráfico, el montarse en el bus, en ir al colegio, volver al colegio, ir al cine, salir con los amigos. Entonces, toda esta gama de posibilidades que presenta la ciudad dispersa, ¿sí? al muchacho. Por eso es que a veces la llamada de Dios se escucha más en el silencio y muchas veces ese silencio lo encontramos en el campo. Dios está en todas partes, en la ciudad y en el campo. El problema es que a veces los de la ciudad tenemos más cosas que nos Centran tapen su los atención oídos. más Sí. en el mundo, en el dinero, en lo cómodo. Ya cuando todo eso se está yendo, Pero ¿me puedes devolver mi 055, tablet? Dios. Gracias. Mira, te digo que me devuelva la tablet primero porque en las redes sociales, y esto es algo para que sepas los dispersos que están los muchachos, es que está el muchacho en TikTok, viendo Instagram, en Twitter, qué sé yo, y la mamá le dice, Juanito, no sé, ve a comprar 1 kilo de azúcar. ¿Ah? Ahí o no escucha o simplemente ya no escucha, la madre tiene que acercarse, hacer contacto físico para que el muchacho como que pueda caer en cuenta de que es con él. A esa dispersión me refiero. No tanto eso, porque imagínate ahorita, y ha pasado, lo voy a decir públicamente, en casa de mi suegra, ella a veces está en la casa, en la cocina, y le escribe al esposo, baja para comer, por WhatsApp. Ok, interesante. Dime tú cuándo eso, No sé. a la gravedad en que ha llegado la red social. En las claro, mesas, que la en red la mesa de la social es familia. importante. Hay que buscarle el lado bueno. Muchos sacerdotes, bueno, en el lado que lo están haciendo, llevando la palabra de Dios a infinidades Claro. de países donde quizás No se no llega. pueden ir, pero tengo la accesibilidad Claro. de verlo por la red. Pero imagínate. Es lo que te como decía al que- inicio, las redes sociales nos acercan a los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Eso. Y pasa, porque a veces yo estoy allá en tu casa y te estoy hablando y estás jugando y dime, hijo, y yo, no, ya eso es viejo, ya eso Tráeme pasó. café. Eso, o tráeme café o me mandas un WhatsApp, mira, ¿qué estás haciendo? Y yo, ¿Tú crees Estoy aquí. que esta dispersión del mundo del que estamos hablando afecta también la parte afectiva del muchacho? ¿Por eso se sentirá solo? sí, desde el punto de vista, vamos a decirlo, no sé, humano, sí. Porque ya cuando no ves algo interesante, ya no tienes nada a tu alrededor que te haga sentir lleno. Porque si tú estás acá, embelecido, embobado allí,
en tu teléfono, ya cuando tú reaccionas a tu realidad, ya no tienes nada. Y pasa, porque es como cuando estás con tu trabajo y te absorbe todo y de repente miras a tu alrededor, ya tus amigos no están, ya tus amigos tienen tiempo para sus cosas y tú quedas como que, ¿qué he hecho? ¿En qué he perdido tanto el tiempo? Yo creo que Y una de las pasa. cosas también que afecta, porque ahorita como sacerdote, pues he evidenciado que cuando el muchacho se va a confesar, cuando se logra confesar, porque prolongan mucho los tiempos para ir a confesarse, a vivir este sacramento, uno se da cuenta que el muchacho sufre mucho de una enfermedad muy nueva, que es la depresión. Sí, difícilmente, por ejemplo, vas a encontrar en el muchacho del campo este signo de depresión. Pero en el muchacho de ciudad sí, incluso en la realidad juvenil hay muchos intentos de suicidio, ¿ok? Siento que también es por la falsa vida ideal que muchos influencers manifiestan a través de las redes sociales. Entonces manifiestan Que una pintan vida ahí. totalmente perfecta, una vida que no se puede lograr del todo, porque en la vida hay dificultades, hay limitaciones, y entonces cuando el muchacho ve que no puede llegar hasta donde está ese influencer o a lo que está haciendo ese influencer, pues surge eso. ¿Has experimentado en carne propia o en ejemplos de amigos cercanos este fenómeno que se está viviendo ahora en los jóvenes? No, realmente no, porque, bueno, sin jugar a ningún tipo de influencer, que quizás algunos hacen las cosas bien, otros las hacen mal, pero desde el punto de vista en que yo he hecho mis cosas, me he sentido muy lleno, me he sentido pleno, literalmente no necesito una fama absorbente, porque quizás la mayoría de los jóvenes buscan es eso, ser reconocido, ser fama de... Si Que yo ahora estoy- la gente ya no quiere estoy- ser médico y profesor, ahora no, quiere ser quiere influencer. TikToker o bailar. YouTuber, 5 panes, Eso, 2 peces. también. Bueno, ahorita dirá la gente, ay Dios, pobre sacerdote. Va a caer en Pero trampa. no, literalmente, bueno, ya te conozco y sí, ya cuando estés en la fama espero que te acuerdes de los Te firmo pobres. autógrafo. Sí, bueno, le podrías decir a Raya que... $5 el autógrafo para ti. eso, no, que se tatúe 5 pan y 2 pesos. Sí, porque Es hay un algo en motivo, ti. es algo Hay en emotivo, ti. es algo emotivo. No es pecado, Ryan, puedes Puedes tatuarte salvarte. otra vez. Puedes hacerlo La nuevamente. motivación tiene que ser noble. Y sí, mira, La motivación tiene que ser que me lo paguen. No. bueno, con los fondos que dé el programa, yo creo que sí. Creo que podríamos hacer como que un logo y plasmarlo. ¿Los qué? ¿Los qué? Lo que hablabas en base a la confesión. Esto lo voy a decir, y yo sé que mucha gente que está ahí atrás de la pantalla lo ha hecho. Han pasado personas que duran meses, años, Décadas. décadas, y yo creo que hasta se mueren y nunca se confiesan. Y eso, hay mucha gente que dice, y creo que tú lo comentabas mucho en tus homilías, de que, oye, mira, no necesitas confesarte con una Con mata de topocho. exacto. O que no, yo me confieso con a la pata de un samán y, o sea, no tiene lógica, porque por algo Dios Instituyó el sacramento sobre los apóstoles, que no era Exacto. mata de plátano, ¿no? La gente cree que, sí, hay esta visión que se está colando también en los jóvenes, primero, que son autosuficientes, que no necesitan de nadie. Eso. Esto se lo han enseñado en las redes sociales, ¿no? Cuando tú ves en las redes sociales, muchos influencers pues promueven de que puedes hacer cualquier cosa solo. Queridos hermanos, no podemos hacer las cosas solos, siempre necesitamos de un amigo, de nuestros padres, siempre necesitamos de la familia y por supuesto siempre vamos a necesitar de Dios. No somos autosuficientes, somos capaces de hacer muchas cosas, pero por eso el Señor nos llama a vivir en familia. ¿Por qué? Porque la familia es importante para el crecimiento de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué pasa? En esa autosuficiencia no necesito de Dios. No necesito contarle mis problemas a nadie, mis pecados. Está la famosa frase, bueno, el cura es más pecador Sí. que Eso yo. es lo que siempre- Yo siempre digo, mira, si el cura es más pecador que los otros personas, eso no es problema de nadie. El cura tiene que dar sus cuentas a Dios. Exacto. Pero hay un mandato y un servicio de Dios sobre el sacerdote que no lo tiene cualquier ser humano, y es que el sacerdote está, por decirlo así, para que la gente lo entienda, autorizado por Dios para el sacramento de la confesión, pero no es el sacerdote que perdona por su poder. Es una gracia de Dios a través del sacerdote. Y eso es lo que la gente no entiende, y que el joven, por ejemplo, por los confesionarios, ahorita en Semana Santa y en Cuaresma, que es un tiempo fuerte para la confesión, los que menos se acercaron fueron jóvenes. Sí, la mayoría fueron personas ya
mayores y muy pocos jóvenes. Y si fueron jóvenes, eran los que iban a escenificar el Vía Crucis. Exacto. Del resto, yo creo que ningún joven, o tú te pones a visualizar la mayoría de los jóvenes en la playa, que no está mal disfrutar, pero ¿por qué escoger la Semana Santa para irte a la playa? O sea, es una semana donde solamente imagínate la Debería pasión y ser muerte santa de nuestro Señor Jesucristo, y yo voy a irme de fiesta, a emborracharme, mientras que en ese momento pues claramente va Jesús hacia el Calvario y que, bueno, ya lo crucificaron, seguimos bebiendo. No. Como joven, ¿qué mensaje le darías ya para finalizar? Porque estamos ya sobre el tiempo. ¿Qué mensaje le darías tú al joven de hoy, al joven que puede vernos a través de las redes de 5 panes y 2 peces? Tú como joven, ¿qué le dirías hoy a otro joven? Que no sea el sacerdote, porque bueno, el sacerdote nos va a dar la cantaleta de siempre. Tú como joven, desde tu experiencia de Dios, ¿qué le podrías decir al joven que está detrás de esta pantalla? Bueno, mira, que no tengan miedo a arriesgarse. Recuerda que cuando tú arriesgas para Dios, las bendiciones y oportunidades que te llegan son infinitas. Escucha en el silencio, no pierdas la atención en el llamado que Dios Dios siempre va a estar allí al lado tuyo. Solamente necesita atención para que tú puedas escuchar ese pequeño mensaje. No obstante a eso, empápate siempre, no te quedes con lo poco. No te quedes con lo que te muestran en las redes. Empápate, lee, aprende del sacerdote, de las hermanas, de los laicos comprometidos, hasta de los jóvenes que están en la calle, aprende un poco. No tengas miedo de quedarte encerrado en tu parroquia. Recuerda que nadie es profeta en su tierra. Te lo digo yo, que he trabajado en más de 7, 8 parroquias y no me arrepiento de los conocimientos que tú absorbes, son maravillosos. Las amistades infinitas amistades que tú generas. Y no solamente eso, porque allí se refleja el amor de Dios. En cada sitio que tú vas, está Dios presente. Y te lo digo por experiencia, porque y que es una experiencia que da plenitud, sí, ¿no? Le da sí. la plenitud a la vida. A mí me encanta mucho ir al cerro, allá a Barinita, La Leona, el Cacao, porque se genera una paz, y es una paz que da Dios, una paz que no da el mundo, y que te quedes con esa paz. Quédate con esa paz, y esa alegría que Dios te da, transmítela a los demás. Y siempre mírate, me voy a quitar los lentes, la basurita que tienes aquí en el ojo. No mires la basurita que tiene el otro. Primero evalúate, autocritícate tú, mejora para ayudar a mejorar a los demás. Recuerda que si quieres ser luz afuera, primero ve la luz que tienes en tu casa y en tu hogar. ¿Y en ti mismo? Y en ti mismo también. Gracias, Anderson, por este conversatorio. Terminé siendo entrevistado, pero no importa, me quitaste el trabajo. Siempre hay que variar un poco. Pero... Espero mi pequeña comisión. Claro, una comisión, una taza de café. ¿Viste? También. De 5 panes, 2 peces. Ya saben, entre los temas que hemos hablado hoy, hay que buscar a Dios en el silencio, tratar de no dispersarnos tanto en las redes, son útiles, pero hay una vida que vivir, tenemos una vida que vivir en la realidad. No te alejes de los que están cerca, sigue cerca de los que están lejos. Y si deseas hacerte un tatuaje, ¿cuál es tu motivación? Recordando que es una marca que te va a durar por toda la vida, que sea algo noble, que sea algo que realmente te represente y que tenga un significado profundo para ti. Quiero aclarar algo antes de despedir, y es que mucha gente, por motivación entre los católicos, dice, mira, es que como si nosotros somos templo, entonces la Capilla Sixtina también está pintada. Primero, usted no es la Capilla Sixtina, usted es un ser humano creado por Dios. Estamos muy por encima del valor que pueda tener la Capilla Sixtina, pero esa no puede ser una motivación real. La motivación real es que el tatuaje en sí no es pecado, es pecado o no la motivación que te pueda llevar a hacer el tatuaje. Así que, queridos hermanos, repito, si se va a hacer un tatuaje, piénselo muy bien, qué va a hacer, qué significa para su vida y cómo eso puede afectar su vida social y laboral también. ¿Okay? Y no solo eso, también podrían, si quieren, dejar en los comentarios de donde nos estén escuchando, ya sea aquí en Venezuela o fuera, cuáles son esos pequeños tabús que los jóvenes en su parroquia tienen en la mente. Y se podría responder, podríamos responder en próximos... El chico por acá respondería toda la... El joven, claro, adecuado al momento. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Esto es 5 panes, 2 peces. Gracias, niña.
¿Sudaste? Nos Sí. botaron el aire. Bebé, ¿qué fue? No, que muy bien tratadito. Ay, eso no es colocar.